Buenas noches, mi nombre es Gaby Yerihuamán y el día de hoy vamos a inaugurar con las capacitaciones del área de prevención de delito. El tema que vamos a tocar a continuación es modelo de prevención de delito. Introducción. Hoy el Perú, al igual que otros países, luchan junto a organismos internacionales contra delitos ya conocidos como la corrupción, el crimen organizado transnacional, lavado de activos y financiamientos del terrorismo, sea en el ámbito penal, civil o administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que implica para las personas naturales que los hayan cometido. En ese sentido, cada país de la región emite normativas que regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, buscando de esa manera alentar a los empresarios a implementar medidas dentro de sus sistemas de prevención de delito. Todo esto con el fin de reducir o en algunos casos eximir de responsabilidades en el supuesto caso que alguna persona vinculada con las personas jurídicas lleven a cabo actos ilícitos que finalmente puedan implicar a la empresa u organización. Entre los perjuicios a los que las personas jurídicas se ven inmersos son la administración del riesgo de soborno, corrupción y lavado de activos sigue estando en el centro de la escena de los directorios corporativos debido a los casos escandalosos de corrupción que implica también a funcionarios del Estado, los más altos, y también a corporativos que no solamente trabajaban aquí en el país, sino en los demás países de la región. Asimismo, se le pueden causar daños reputacionales significativos, costos económicos muy altos asociados a un hecho de soborno y corrupción en forma de investigaciones, multas o sanciones. Punto de partida. La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo han tenido su propia evolución en la que se impusieron obligaciones en materia de cumplimiento al sujeto obligado desde el año 2002. Cabe mencionar que en este momento vamos a hablar acerca del sujeto obligado. ¿Quién es el sujeto obligado? Para lo que es la normativa específica para lavado de activos y financiamiento de terrorismo, el sujeto obligado es una persona jurídica, pero con determinadas características. En este caso, calzan perfectamente los bancos, los tragamonedas, las constructoras, las cajas, las AFPs, ¿no? Ahora vamos a hacer un breve recorrido por la normativa generada para poder regular lo que es lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En el año 2002 se promulgó la ley 27693. Esta ley crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. En el 2007 se promulgó otra ley 29838 que incorpora a la UIF a la SBS. ¿Por qué? Porque en ese momento la situación a nivel nacional era bastante grave. Los temas de lavado de activo eran muy visibles, pero a su vez no había las suficientes herramientas para poder incriminar o imputar los casos de lavado de activo. Es por eso que mediante esta ley que indica la incorporación de la UIF,
ellos pueden hacer el análisis y detectar todo tipo de desbalance que se pueda presentar dentro de la banca, ¿no? Entonces este paso es muy importante. Después vemos que en el 2016 se promulga un decreto legislativo, el 1249, que implementa medidas para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ya en julio del 2017 se aprueba o se promulga un decreto supremo, el 018, con el que se genera el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Bueno, era la evaluación nacional de los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, ¿no? Los cuales están ya identificados dentro del país. Y bueno, lo más reciente es el Decreto Supremo 020, que también se generó en el 2017, y es el reglamento de la ley 27693. Ahora vamos a hablar acerca del marco legal que regula la implementación del modelo de prevención de delitos y lo vamos a desarrollar según el orden cronológico. En el 2015 se publica el ISO 19600 y surge como una guía de referencia a nivel internacional para proporcionar a las organizaciones un sistema de gestión de compliance con el objetivo de evitar riesgos diversos producidos por el incumplimiento legal, lo que disminuiría la posibilidad de que a las organizaciones le apliquen sanciones, multas, etc. En el 2016 se publica el ISO 37001, cuyo objetivo principal fue ayudar a las empresas a combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética. Asimismo, en el Perú se promulga la Ley 30424, que da responsabilidad autónoma a las personas jurídicas. En el 2017 se promulga el Decreto Legislativo 1352, que amplía el catálogo de delitos de la Ley 30424. En el 2018, el 1 de enero del 2018, entra por fin en vigencia la Ley 30424. El 27 de febrero del 2018 sale el proyecto de reglamento de la Ley 30424. El 9 de marzo del 2018 se aprueba la Ley 30737, que impone obligaciones de cumplimiento a la persona jurídica. El 9 de mayo del 2018 sale el reglamento de la Ley 30737. Finalmente, la Ley 30835 modifica a la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esta fue publicada por el diario El Peruano el 2 de agosto del 2018. Como se han podido dar cuenta, el marco legal que aplica a el modelo de prevención de delito habla específicamente de lo que son las personas jurídicas. Pues las personas jurídicas son entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales o también denominadas ONGs y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades económicas mixtas. A continuación se muestran algunos ejemplos de lo que son las asociaciones, las ONGs,
las empresas peruanas y también de algunas sociedades. Responsabilidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son responsables administrativamente cuando los delitos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto, por sus socios, directores, administradores, de hecho o derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica, o de sus filiales o sus subsidiarias. B. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las personas mencionadas en el literal anterior, hayan cometido el delito bajo sus órdenes o autorización. C. La persona natural señalada en el literal anterior, cuando la comisión del delito haya sido posible porque las personas mencionadas en el literal A han incumplido sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada en atención a la situación concreta del caso. ¿Qué es modelo de prevención de delito? Es un sistema preventivo y de supervisión adecuado a la naturaleza de la persona jurídica, riesgos, necesidades y características, a través de diversas actividades de control idóneas o medidas de vigilancia sobre los procesos o actividades de negocio para prevenir los delitos o para reducir significativamente el riesgo de su comisión, dando cumplimiento a los requisitos del sistema de prevención de delitos, de acuerdo a lo exigido por el Decreto Legislativo número 1352. Según el Decreto Legislativo 1352, el modelo de prevención de delito debe constar de 5 piezas específicas. 1. Un encargado de prevención de delito, el cual debe ser designado por el máximo órgano de administración de la organización. 2. Se debe hacer la identificación, evaluación y mitigación de riesgos que generan o incrementan riesgos de comisión de delito. Cabe mencionar que cada empresa u organización tiene una problemática distinta. Por lo tanto, esto es propio y particular de la empresa. Específicamente es hecho a medida de la empresa. 3. Se tiene que hacer la implementación de procedimientos de denuncia. 4. Se tiene que hacer difusión y capacitación periódica del modelo de prevención, de modo que todos los integrantes de la organización estén enterados, de modo que todos puedan hacer respetar la normativa vigente. Y 5. Se debe realizar evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención de delito. Cada uno de estos 5 puntos deben ser formalizados y documentados. Posteriormente, este sistema tendría que ser certificado. El Decreto Legislativo 1352 establece varias pautas. En este caso, específicamente establece la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos de cohecho y lavado de activos. Asimismo, establece el marco de imputación para establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica a consecuencia de la actuación individual. También menciona 2 situaciones como eximiente de responsabilidad. Indica que la persona jurídica deberá tener un modelo de prevención de delito. Como atenuante de responsabilidad, indica
que la persona jurídica debe adoptar e implementar después de la comisión de delito del inicio del juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el primer caso indica que puede eximir de responsabilidad a la persona jurídica siempre que ésta cuente con un modelo de prevención. Ya, no tiene modelo de prevención, pero al detectarse el delito, antes de que se inicie el juicio oral, la organización implementa su modelo de prevención de delito y ahí ya va a ser atenuada la responsabilidad. O sea, va a bajar. Probablemente las sanciones no sean iguales, ¿verdad? Bien, a continuación vamos a ver en qué consiste el modelo de prevención de delito de nuestra organización, DRIG. Como pueden apreciar, todo parte desde el encargado de prevención de delito, que está determinado por las siglas EPD, ¿no? Entonces, empezamos con el compromiso. Para que cualquier sistema se implemente correctamente, tiene que gozar del compromiso de la gerencia. Partiendo de ahí, se generarán las misiones, la estrategia, los objetivos. Asimismo, la gerencia debe comprometerse a cumplir con el programa del Manual de Prevención de Delito. Segundo, nos va a llevar a lo que va a ser la evaluación del modelo de prevención de delito. Aquí se habla de un sistema de gestión de riesgo. Tenemos que identificar específicamente los riesgos a los que está expuesta la organización, dando prioridades, evaluando y analizando cada uno de los riesgos a los que está expuesto cada área, haciendo que cada uno de los responsables asuma el liderazgo para poder hacer el seguimiento correcto de los controles que se vayan a implementar. 3. Se identifica y evalúa la efectividad de los controles. Se monitorea la implementación de las mejoras. Para ello, la empresa debe contar con un código de ética y conducta. Asimismo, debe contar con una política de prevención de delito. También deberá tener procedimientos de los diversos procesos y controles. Deberá haber establecido los pasos de las debidas diligencias. Tendrá que hacer gestión de las denuncias. Deberá realizar entrenamiento y comunicación a todas las partes de la organización. Por último, realizará el monitoreo y revisión del modelo de prevención. ¿De qué delitos habla el Decreto Legislativo 1352? Específicamente, cohecho. Y nos indica de que existen tipos de cohecho. Cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional, financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Penas. Las penas ante la comisión de delito por las personas jurídicas pueden ser distintas de acuerdo a la gravedad, entre las que podemos mencionar prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de las mismas naturalezas que aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
multas, suspensión de sus actividades sociales, prohibición para contratar con el Estado, cancelación de licencias, disolución, clausura de sus locales o establecimientos. Un escándalo de corrupción se toma toda América Latina y de este escándalo no se salva ni Jesucristo. O al menos este Cristo del Pacífico, que se parece al famoso monumento de Río de Janeiro. Y no es coincidencia. Costó más de $800.000 y fue un regalito al Perú de la multinacional de infraestructura brasileña Odebrecht. Ajá, Odebrecht. Seguramente está cansado de oír ese nombre últimamente. Y con razón. Odebrecht es la mayor constructora de América Latina, pero también una gigante en temas de dinero sucio. Comencemos por el principio. Recordarán la llamada Operación Lava-Autos en Brasil. Sí, esa investigación que dejó al descubierto una red de corrupción de $3.000 millones y llevó a la cárcel a individuos que antes parecían intocables. Pues entre estos intocables estaba el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Buscando quitarle unos años a su condena, Marcelo decidió cantar. Y con él, otros 77 altos cargos de la empresa. Lo que le contaron a las autoridades en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza fue muy apropiadamente bautizado la confesión del fin del mundo. Resulta que Odebrecht tenía un departamento secreto de sobornos que se dedicaba a pagarle cientos de millones de dólares a funcionarios en 12 países en 3 continentes para que le dieran un empujón a los contratos de la empresa. Son cifras apocalípticas. Fuera de Brasil, el premio de los más sobornados se lo llevan Venezuela, República Dominicana y Panamá. Marcelo fue condenado a 19 años de cárcel y Odebrecht terminó pagando $3.500 millones, la mayor multa impuesta jamás a una compañía acusada de corrupción. Pero la cosa no se quedó ahí. Aunque las confesiones no se han hecho del todo públicas, ya se están empezando a filtrar los nombres de algunos de los presuntos involucrados. Y la lista preliminar no pinta nada bonito. En Brasil, donde entre el 2003 y el 2016 se repartieron 349 millones, figuran varios presidentes. El actual, Michel Temer, la anterior, Dilma Rousseff, que la sacaron antes de tiempo, y el famoso Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Perú las cosas están que queman. Ya hay varios exfuncionarios que han sido detenidos, aunque hay algunos que siguen fugitivos. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Sí, oyó bien, ese mismo Alejandro Toledo, el que fue presidente del Perú entre el 2001 y el 2006. Se le acusa de haberse metido $20 millones al bolsillo para favorecer, darle un empujoncito a una construcción de una carretera. Pero no es el único presidente peruano en la cuerda floja. Los sobornos se siguieron repartiendo durante los gobiernos de los sucesores, Alan García y Ollanta Humala. Y a Humala se le acusa de haber recibido una propina de $3 millones para su campaña presidencial. Y seguimos con Colombia. En Colombia están siendo investigadas las campañas presidenciales del actual presidente, Juan Manuel Santos, y de su gran rival, el uribista Oscar Iván Zuluaga, que ya tuvo que salirse de la carrera para las próximas elecciones. O más bien digamos que Odebrecht lo sacó. Y es que Odebrecht no tiene lealtades políticas. Con tal de asegurar contratos, repartían dinero en todos los bandos, derecha, izquierda, sin importar quién saliera victorioso, o si formaban incluso parte del establecimiento político. Oigan esto, según un reporte de la revista brasileña Veja, las FARC también recibieron plata de Odebrecht. Y seguimos subiendo. Panamá. En Panamá los trabajadores han sido contundentes. Abajo los empresarios corruptos. Y ya van cayendo algunos. El Ministerio Público panameño presentó cargos por blanqueo de capitales contra 17 personas, entre ellos 2 hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Y los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, Mossack y Fonseca, los del famoso bufete al centro del escándalo de los papeles de Panamá, también fueron detenidos en febrero. Pero Fonseca, como Marcelo Odebrecht, no quiere caerse solito.
A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo, y que me caiga un rayo, y que me caiga un rayo, si es mentira. Me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Así es, sumamos a Varela a la cuerda floja. Y podemos añadir también al mexicano Felipe Calderón. Las autoridades están investigando si Calderón habría facilitado acuerdos al margen de la ley en una serie de reuniones con Luis Ignacio Lula da Silva y los directivos de Odebrecht, por supuesto. Y ahora más que nunca está de moda prometer acabar con los corruptos. Aunque algunas promesas, claro está, pesan menos que otras. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht. Y a ese paso podríamos seguir aquí toda la noche. De Guatemala a República Dominicana, de Ecuador a Argentina, la confesión del fin del mundo amenaza con arrasar con quien pueda. Y aún no hemos visto nada. Pero si algo queda claro en todo este rollo, es que tomará años a las fiscalías de cada país aclarar los hechos, confirmar las acusaciones y ojalá conseguir justicia. Soy Laura Jaramillo para Efecto Naim. Bueno, como acabamos de ver, el caso Odebrecht fue bastante escandaloso debido al modus operandi en toda la región. Y efectivamente, viendo el mapa de calor, podemos apreciar de que los mayores casos de corrupción se detectaron en Brasil. Y no solamente se detectaron casos de corrupción, en sí fue un rosario de delitos el que se puede ver, desde cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y hasta financiamiento al terrorismo. Como acabamos de ver, el caso Odebrecht fue bastante escandaloso debido al modus operandi en toda la región. Y efectivamente, viendo el mapa de calor, podemos apreciar de que los mayores casos de corrupción se detectaron en Brasil. Y no solamente se detectaron casos de corrupción, en sí fue un rosario de delitos el que se puede ver, desde cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y hasta financiamiento al terrorismo. Bueno, habiendo llegado hasta el final y esperando que la información presentada haya sido comprendida, entendida, quedo de ustedes hasta una siguiente oportunidad. Gracias.